Para iniciar, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio de caracterización respecto al tema de análisis cualitativo y mixto con envío. Vale, entonces empecemos con algunas consideraciones prácticas y metodológicas de la importancia del software. En principio, estamos, digamos, frente al análisis que vamos a hacer sobre en vivo, pero inicialmente, antes de puntualizar directamente sobre esta herramienta, vamos a tener una perspectiva más global de para qué nos sirven los software de análisis cualitativo. Inicialmente, los softwares, digamos que están diseñados para hacer un ejercicio de apoyo. Lo vemos como un conjunto, una caja de herramientas que buscan fortalecer y robustecer el ejercicio analítico de las investigadoras o de los equipos de investigación. En este sentido, digamos que una de las claridades que debemos tener es que en ningún momento el software está pensado para sustituir el ejercicio analítico que hacemos como investigadores, sino busca generar y optimizar, digamos, en términos de tiempos y recursos, el ejercicio que hace el investigador o la investigadora para centralizar todos los esfuerzos en el ejercicio analítico, ¿sí? Tratando de minimizar, por ejemplo, tiempos en términos de captura, organización de la información. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un ejercicio contraste. Como les comenté al inicio de la sesión, yo empecé en el mundo de la investigación tempranamente y aunque mi interacción con el software fue, digamos, en un momento muy temprano, durante la época universitaria, básicamente mi pregrado, sí tuve que hacer algunos ejercicios un poco en la manera tradicional o más manual. Entonces, yo, por ejemplo, en términos de la construcción de un proceso de investigación, debía trabajar con documentación híbrida, o sea, documentación física y documentación digital. La documentación física implica, por ejemplo, ir a la universidad, tomar copias y después, por ejemplo, empezar a organizar a través de resaltadores, post-its, la información. Información que posteriormente debía migrar a, en ese caso yo me apoyaba muchísimo de Excel, y era información que iba clasificando a través de las categorías en una matriz de información. Respecto a la documentación digital, era muy fácil si los PDFs, por ejemplo, eran editables porque simplemente debía segmentar partes de la información y agregarlo a mi matriz de Excel. Una vez que ya había organizado, transcrito y clasificado mi información, por ejemplo, en los casos en que estaba sola, no había mucho problema, pero cuando hacía trabajos colaborativos, los acuerdos de intercodificación y cruces entre matrices eran supremamente dispendiosos. Obviamente aquí anotar que tal vez Excel tenga un alcance distinto, piensen que en estos momentos les habla una usuaria que no tenía mucha interacción con la herramienta y conocía como los temas más clásicos respecto a cómo organizar la información, cómo hacer algunos filtros, cómo contraponer información. Bien, y era todo lo que yo sabía hacer en esa herramienta. Entonces, esta parte que les digo, en la que ya integro información y hago estas lecturas contrastando, podían volverse muy dispendiosas. Entonces, si sumo todo el proceso nada más de organización, clasificación y acuerdos de intercodificación, podía tomarme perfectamente 2 meses. Eso teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahí solo me estoy refiriendo a la revisión bibliográfica. Ahora, para, por ejemplo, la consolidación de mi informe, tengan en cuenta que entonces la recolección de datos de campo me tomaba un tiempo adicional mientras hacía el mismo proceso y después el ejercicio comparativo pasaba por contrastar una matriz y otra para poder finalmente llevar como todos mis análisis y reflexiones a un documento final en Word. Todo este proceso en términos de tiempos es muy extenso. Ahora, con el apoyo de los software de análisis cualitativo, podemos tener una integración que permite, uno, reducir estos tiempos de manera considerable, dos, ser más amigable al momento de organizar y clasificar la información, tres, optimizar los ejercicios de análisis y consultas de mi información. Si bien creo que son consultas y análisis que manualmente podríamos hacer, el tiempo en el que digamos, básicamente se toma haciendo este tipo de intersecciones y concurrencias de la información,
le toman, no sé, unos minutos, a mí me podría tomar varias semanas hacer este cruce de información. Y finalmente también tiene otras herramientas destinadas al ejercicio de consolidación del informe dentro del software, con lo cual digamos que es un apoyo para tratar de condensar también todos los ejercicios reflexivos a nivel teórico, a nivel metodológico, e incluso cuando yo estoy haciendo ejercicios de relacionamiento en términos de teoría, por ejemplo, y práctica, tiene una serie de elementos que pueden ser muy funcionales al momento de revisar y consultar esta información. Ahora, sobre NVivo 14. Algunas curiosidades. La primera es que NVivo está basado en la experiencia de usuario de Microsoft, y en ese sentido, tanto los colores como las disposiciones están muy pensadas en alguna persona que haya tenido esta experiencia previa. En la mayoría de los casos, la interfaz es muy intuitiva, lo que hace que la curva de aprendizaje sea relativamente rápida. Adicionalmente, en la última versión, en NVivo 14, así como dato curioso, la interfaz no tiene un gran cambio respecto a su versión anterior, pero sí hay un trabajo importante en términos de generar espacios de trabajo para trabajar colaborativamente en tiempo real, es decir, trabajo sincrónico a través de la nube. Básicamente ahí concentra la mayor parte de sus esfuerzos. Ahora, este trabajo colaborativo, y aquí cabe señalar, es una funcionalidad adicional que no viene, digamos, en nuestra licencia tradicional. Si queremos usar, por ejemplo, esta opción de trabajo colaborativo sincrónico, debemos hacer un pago adicional por esta funcionalidad. Ahora, respecto al tema de qué tipos de datos trabajamos, aquí entonces voy a ampliar un poquito, y es que independientemente de la disciplina en la que nos encontremos, nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto enfrentados a clasificar información, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en nuestra formación educativa, a través de revisiones bibliográficas, o por ejemplo, si ya nos dedicamos de plano a la investigación cualitativa, vamos a tener que trabajar con diversas tipologías documentales. NVivo tiene la facilidad y el plus de poder incorporar toda esta información e incluirla en un solo proyecto, con lo cual yo podría trabajar con documentos tipo texto, multimedia y bibliografía en un solo proyecto, ¿sí? No es necesario generar un proyecto por tipología documental. Ahora, aquí rápidamente vamos a hacer un repaso de qué tipo de tipologías, perdón la redundancia, trabaja NVivo, y posteriormente ya las vamos a aterrizar de manera más puntual en la herramienta. En este caso trabajamos con documentos tipo texto, yo que sé, Word, RTF, PDFs, archivos multimedia, audios, videos e imágenes, bibliografía, tanto de manera manual como a través de gestores bibliográficos, páginas web y redes sociales, con algunas consideraciones que ya vamos a ver cuando estemos en la herramienta. Encuestas, aquí supremamente importante tener en cuenta que cuando nos referimos a encuestas, nos referimos a formatos que tienen preguntas cerradas y abiertas. Y finalmente tiene una integración a nivel de correo electrónico, esto exclusivamente para usuarios Outlook. Particularmente, me voy a ir directamente a un proyecto inicialmente que ya tengo, pero antes de irme a ese proyecto me gustaría presentarles la interfaz principal de NVivo, porque aquí hay algunos tips y consideraciones que me gustaría que de pronto tuvieran en cuenta. La primera es que en la parte visual, pues como ven, digamos, los colores azul, el tipo de letra, tipografías que usan, tienden como a tener o a recoger como esas buenas prácticas que tiene la experiencia de usuario de Microsoft. Entonces, en la primera parte, a nivel de proyectos recientes, pues encontramos un listado con los últimos proyectos en los que hemos venido trabajando. Igual, si en los casos en los que tenemos que abrir un proyecto, de pronto en el que no hemos trabajado en algunas semanas, tenemos la opción de abrir otro proyecto mediante el cual podemos tener como este acceso, ¿no? Acá tener en cuenta que cuando hacemos el trabajo con la licencia normal, es decir, sin ningún módulo adicional, estos proyectos deben estar descargados directamente en el ordenador.
lo que no implica que ustedes no puedan exportar los proyectos y subirlos a la nube. Es solamente que al momento de trabajarlos y abrirlos en NVivo, el proyecto debe estar directamente en el ordenador porque en principio no hay una integración directa con la nube. La parte de abajo que dice proyectos en la nube se refiere a este tema de la herramienta adicional de trabajo sincrónico. Entonces desde ahí se pueden clonar los proyectos para trabajar de manera sincrónica. Y aquí en términos de opciones de la aplicación, como ven, pues por defecto está como toda la configuración del programa, pero acá lo que quiero como que puntualicemos es el tema del perfil del usuario, que esa parte sí es vital e importante. Aquí básicamente en nombre, pues yo tengo mi P, iniciales Sabina Martínez Montoya. ¿Por qué es importante identificarse de manera clara? Porque en vivo funciona bajo un perfil como de activación, digamos. Y esto me permite hacer un ejercicio de registro de las acciones. Es como si tuviéramos una caja negra. Al tener esa caja negra, me permite llevar un paso a paso de el tema con el que generalmente puedo interactuar y revisar. Sobre todo en el momento cuando estoy haciendo como el versionamiento de mi proyecto, es súper clave. Ahorita vamos a ahondar un poquito en cómo lo llevaremos. Una vez generen las modificaciones, simplemente tienen que dar en aplicar y posteriormente en aceptar para que él tome esos cambios. Ahora, en la interfaz del lado derecho tenemos el proyecto nuevo, que es el botón en el que elegimos y creamos la configuración cuando queremos crear un nuevo proyecto. Aquí básicamente la interfaz del paso número 1 es la que es susceptible a cambios. Entonces, en título del proyecto generalmente pueden acompañar, por ejemplo, esto de, por ejemplo, la fecha en la que lo están creando. Acá pueden poner prueba piloto, en este caso. El nombre del archivo, digamos que la instrucción es un poco confusa, pero en realidad es la ruta en donde van a guardar sus archivos. Entonces, en examinar, definen dónde van a guardar su archivo. En descripción, que es muy deseable, yo en estos momentos no lo voy a hacer, pero aquí básicamente tienen que hacer un registro sobre el tema principal del proyecto, una caracterización del proyecto muy breve. Y en esta parte es la que les digo que activan la caja negra o el piloto de registros de NVivo, que es mantenga un registro de las acciones de usuario. Esta generalmente por defecto está desmarcada. Mi sugerencia, sobre todo cuando es un trabajo colaborativo asincrónico, es que lo tengan activado. Y en esta última parte nos va a pedir que hagamos destaquemos si el contenido de nuestros textos están en qué idioma. A veces cuando trabajamos con bibliografía, esto puede mutar un poquito, entonces podemos tener documentos en español y en inglés. Y el tema en este caso, o digamos que lo que diferenciaría si lo pongo en español y en inglés, es la cantidad de documentos que tengo en determinado idioma. Si tengo 10 documentos en español y 5 en inglés, el contenido predominante está en español y por eso elegí en principio la opción de español. Aquí una vez que hagan esto, le dan siguiente y en el paso número 2 de 2, él va a mostrarles todas las opciones a nivel de almacenamiento del proyecto y en términos de recuperación del proyecto. Por defecto, él tiene estos valores predeterminados, ustedes pueden cambiarlos, pero la sugerencia inicial es que los dejen predeterminados. Aquí, finalmente, una vez hayan evaluado eso, le dan crear proyecto y él los va a mandar a la interfaz principal. Yo en este caso no voy a crear un proyecto porque me interesa que naveguemos por un proyecto que ya está mucho más consolidado, con el objetivo de que puedan ver el alcance de manera más global de lo que puede hacer NVivo. Inicialmente, cuando ustedes tengan la interfaz del proyecto, la creación de un proyecto nuevo, más o menos van a tener esta visualización. Entonces vamos inicialmente a caracterizar algunos temas de la interfaz. Lo primero que podemos decir es que hay un mapa de navegación en la parte superior que concentra las principales funcionalidades e interacciones que voy a tener con los elementos de mi proyecto. En este caso, por ejemplo, bueno, a través de archivo, tengo acceso, por ejemplo, a las opciones de copia y guardado de mi información, opciones para abrir otros proyectos,
y en general, digamos, puedo tener acceso rápido a otros proyectos que hago con Envivo. Aquí, a nivel de propiedades del proyecto, tengo particularmente esta configuración. Si bien la interfaz se parece mucho a la del principio, aquí yo sí voy a definir cosas más puntuales del proyecto nuevo que estoy creando. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, tengo mi título, mi descripción y el idioma del contenido. Aquí una funcionalidad adicional que es importante que tengan en cuenta y es que hay algunas características de NVivo que trabajan con búsqueda automatizada de palabras y con frecuencias de palabras. Para evitar que en vivo me traiga información no relevante, tengo esta opción de palabras vacías. Si activo, voy a ver un listado en el cual se incorporan una serie de palabras que en principio pueden estar de manera frecuente en mi documentación, pero no me van a estar diciendo nada. Entonces puedo agregarlas de manera masiva a este listado. En principio, cuando haga algún ejercicio, simplemente lo incluyo, debo respetar la tipología y los espacios en las que él hace esta separación y simplemente doy a aceptar, aquí finalmente aplicar y aceptar. Otra parte de propiedades del proyecto que es importante que tengan en cuenta es a nivel de usuario, sobre todo cuando están trabajando de manera colaborativa. Esta es otra en la que es importante que una vez activen como este proceso colaborativo, a nivel de usuarios puedan ver todas las personas que intervienen. Este, por ejemplo, es un proyecto que estoy trabajando de manera única, pero si se fijan, hay algo curioso y es que en vivo discrimina lo que yo hago de lo que él hace. ¿Por qué? Porque él también es un agente activo al momento de hacer ejercicios de análisis de la información o, por ejemplo, de generar información particular. Entonces, él también se discrimina como un asistente o colaborador dentro de mi proyecto. Aquí, esas son como las cosas principales a nivel de propiedades del proyecto. Aplicamos y aceptamos. Finalmente, en archivo, y acá les voy a mostrar el ejemplo de la caja negra, aquí puedo darle abrir registros de evento del proyecto, y a esto me refiero con la caja negra. Básicamente, esta es la información en la que puedo recuperar algunos temas, por ejemplo, y hacer seguimiento a las acciones. Eventualmente, porque si estoy trabajando de manera colaborativa, hay algo que pude haber pasado por alto, hay alguna acción que pude omitir, entonces puedo ir directamente a mi registro de usuarios para revisar en qué momento, por ejemplo, se cometió un error determinado y tratar de revertir. Igualmente, digamos, tengo acceso a las fechas en las que se hacen estos registros, el nombre del archivo, la ubicación donde dentro de mi proyecto reside ese elemento, si ha sido eliminado, creado o modificado, y a nivel, digamos, de usuario puedo tener incluso los filtros para determinar, en este caso, por ejemplo, si contiene 57.301, entonces, por ejemplo, ahí yo voy a hacer un filtro de mis acciones. En principio, pues es un proyecto único, entonces todo tiene mis acciones, pero quería mostrarles cómo funciona la activación del filtro, que básicamente tiene la interfaz de donde está el valor en la columna usuario y acá pueden contemplar como todas estas opciones, generalmente para filtrar, pues un contiene y ponen el nombre del usuario que quieren identificar. Simplemente dan a aceptar y esa es la caja negra del registro de eventos de error. A nivel de inicio, tenemos aquí básicamente la concentración de las principales funcionalidades. Es como un mapa de acceso rápido a todas las cosas que podemos hacer con NVivo, pero generalmente debo mencionar que es más común que nosotros vayamos a menús mucho más discriminados y sectorizados. Entonces, voy a empezar con el de importar. Básicamente, en esta interfaz encontramos todas las tipologías documentales con las que podemos trabajar. Voy a hacer una migración rápida a archivos, pero ya voy a volver a los dos iniciales. Aquí un tip que les puede ser muy funcional es que simplemente posicionándonos en el icono podemos encontrar esta leyenda que hace referencia a la funcionalidad de nuestro icono. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos familiarizándonos un poco con la herramienta, este tipo de ayudas son
fundamentales. Otra ayuda que es fundamental y que la encontramos a nivel de interfaz principal, aquí olvidé mencionarlo, son los tutoriales de primeros pasos, en los cuales pueden ir, por ejemplo, a revisar cómo funcionan o interactúan ciertas funcionalidades puntuales. Voy a volver a mi apartado de importar. En archivos, si desplegamos, si bien archivos, digamos, el nombre nos haría pensar que solamente podemos subir información tipo texto, si vemos la leyenda, él incluye no solamente archivos de texto PDF, sino que también incluye archivos multimedia, es decir, audio, video e imágenes. Ahora, a nivel de encuesta, tenemos varias opciones. La primera es cuando hacemos encuestas un poquito más manuales y trabajamos estos formatos a través de Excel. Podemos hacer esta importación directamente con Excel. También podemos apoyarnos de ciertos formatos especializados en los que a veces, digamos, se descargan información de las encuestas, como son los archivos .txt o .csv. Y adicionalmente tiene como esta integración con software especializado en encuestas, como SurveyMonkey o Qualtrics. Ahora, a nivel de clasificaciones, y aquí digamos diferencias importantes para tener en cuenta. Encuesta está pensado exclusivamente para subir información de preguntas cerradas y abiertas. Clasificaciones, si bien podría prestarse a confusiones, porque también trabaja con hojas de clasificación tipo Excel y SPSS, la diferencia fundamental de esta tipología documental es que aquí vamos a subir información que tiene relacionadas metadata de nuestra información. Por ejemplo, en el caso de la bibliografía, generalmente se importan hojas de clasificación con los metadatos. Y o cuando, por ejemplo, no sé, trabajamos con entrevistas o grupos focales y necesitamos caracterizar sociodemográficamente a nuestros participantes, usamos las hojas de clasificación. Es decir, que estas clasificaciones están muy pensadas y orientadas a que hagamos un ejercicio de subir información que se va a constituir en variables de información de mi proyecto. Por eso el tema de que en vivo trabaja, digamos, hasta cierto punto con investigaciones de tipo mixto, porque el trato que le puedo dar a las variables es un poquito diferencial al que hago con los códigos o categorías de análisis. Ahora, a nivel de bibliografía, lo siento, a nivel de bibliografía, tengo básicamente la opción de llevar manualmente o subir mi bibliografía a través de la opción de archivos y o trabajar de manera sincrónica con estos gestores bibliográficos. En principio, la ventaja de hacerlo a través de los gestores bibliográficos es que en vivo me permite capturar la información de los metadatos solamente importando mi bibliografía a través de archivos.ri. Por lo cual puede ser muy útil, digamos, trabajarlo de esa manera, ya que nos ahorra un montón de trabajo manual que digamos, que tendríamos que hacer para traer las referencias de información. Finalmente, Notas Correo Electrónico hace mucha referencia a todas estas integraciones que tienen con Outlook, por ejemplo, o con OneNote y Evernote. Entonces, básicamente es como una tipología documental muy especializada. Porque, digamos, hay un auge respecto a la clasificación de este tipo de información, porque básicamente está muy, muy orientado a, digamos, más que el tema de gestión de correspondencia, es que en los últimos años se ha posicionado el tema de la importancia de la información sustantiva que contiene este tipo documental. Entonces, digamos que a través de esta funcionalidad no solo capturamos, por ejemplo, la información del correo, sino que también podemos capturar la información de archivos adjuntos. Entonces, eso hace que tenga una potencialidad muy grande, por ejemplo, en procesos, no sé, en memoria histórica, en procesos de archivo, es súper interesante la herramienta. Ahora, a nivel del libro de códigos, en esta no los voy a profundizar mucho porque no quiero como generar confusiones, pero el libro de códigos se refiere básicamente a cuando, les voy a poner un ejemplo puntual. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo recurrente en mis investigaciones, que son los temas de cuidados paliativos. He hecho varias investigaciones. Tengo varias plantillas o estructuras de código que me pueden ayudar a plantear un nuevo proyecto. Entonces, yo lo que hago es un proceso de recuperación
de esas estructuras de códigos a través de esta funcionalidad. De esa manera genero una plantilla inicial para empezar a codificar mi información y posteriormente la voy alimentando con todos los conceptos o categorías emergentes propios de esa investigación. Pero es una manera de recapitular o recabar, reciclar algunos conceptos que transversalmente pueden ser útiles en otras investigaciones. Ahora, respecto a los primeros, en el caso de NCapture está muy orientado a generar apoyos para capturar la información de páginas web y de redes sociales. En el caso de páginas web, digamos, en principio, para hacer el proceso, aquí lo voy a mostrar de manera muy breve, simplemente deben descargar este plugin, es completamente gratuito. Simplemente en el buscador de Google deben buscar NCapture. En este caso les va a salir esta interfaz en la que muestran las extensiones que tiene su navegador y dar a instalar. La instalación toma aproximadamente 5, máximo 10 minutos y al finalizar ustedes van a poder revisar que en la parte superior de su navegador hay un nuevo icono que se posicionan, debe decir, NCapture por en vivo, y el icono básicamente es un círculo de color azul con una marca rojita en la parte superior. Una vez que han hecho eso, yo por ejemplo acá voy a buscar una página en la que pueda hacer un pequeño ejemplo de cómo se captura la información. Y mientras voy buscando algunas consideraciones que podemos tener en cuenta sobre el tema de la captura de información, es que hay algunas políticas de privacidad y seguridad de la información que van a mitigar la manera en cómo capturamos inicialmente esta tipología documental. Excúsenme, acá estoy buscando una interfaz un poquito más de tipo web para poder hacer la lectura. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso tengo esta entrevista, ¿cierto? Y simplemente activando esta funcionalidad puedo hacer la captura. Si deseo, por ejemplo, capturar la parte de imágenes y la estructura de la documentación, en general puedo usar la opción de página web como PDF. Pero si en realidad lo que me interesa en este artículo es exclusivamente el texto, puedo dar artículo como PDF. Aquí les va a pedir el nombre y les va a pedir que ingresen algunas descripciones. Esto no es obligatorio al momento de hacer la captura. Y cuando terminen de hacer la captura, simplemente deben hacer clic sobre este botón. Una vez hacen clic, él va a tomar el tiempo mientras recaba todos los elementos del proyecto y a continuación lo que va a desplegar es, digamos, la ventana de nuestro ordenador y nos va a pedir que accedamos básicamente al lugar donde queremos guardar esta información. Mientras se captura la información, les voy a mostrar una vez que hacen este proceso de captura que vimos, cómo hacemos la transición de esas capturas directamente en vivo. Ahí inicialmente me sale la interfaz, a eso es a lo que me refiero. Ahí me está diciendo dónde guardo esta captura de pantalla. En principio ustedes deben seleccionar pues el lugar donde tengan centralizada esta información. En principio yo tengo algunas capturas de pantalla, entonces no la voy a agregar en estos momentos, pero una vez que tengan ese proceso, desde importar y desde esta opción de NCapture, pueden ir directamente a la ruta en donde están guardando toda esta información y activar. Por ejemplo, capturas seleccionadas. En este caso, si yo no quiero incluirlas todas, puedo venir a esta última selección para poder discriminar qué información sí quiero incluir. Una vez haga esta lectura, me voy a mi parte final y le pido que importe los documentos. En este caso, como es un archivo un proyecto que yo ya he venido trabajando, ya hice previamente esta importación, entonces inicialmente no la voy a agregar, pero quería que conocieran la ruta mediante la cual pueden agregar archivos desde NCapture. Aquí hay anotaciones importantes, digamos, relacionadas con políticas de privacidad y seguridad de la información, sobre todo en el caso de redes sociales, ¿sí? Twitter, Facebook, YouTube han estado también, digamos, generando unos nuevos acuerdos de políticas de privacidad
debido pues a la sensibilidad de la información con la que a veces trabajan, y eso ha interferido un poco en los procesos de captura cuando trabajamos con esta tipología documental. Seguramente en unos meses llegarán algunos aforos parciales, pero en estos momentos hay algunos problemas al momento de capturar esta información para que lo tengan presente. No es un tema, digamos, que se sujete exclusivamente en vivo, sino es un tema global que pueden consultar. Si no estoy mal, hace 2 semanas o una semana, Elon Musk, por ejemplo, habló de algunos cambios que iba a hacer a nivel de la plataforma de Twitter. Eso. La otra opción que se llama proyecto la usamos exclusivamente cuando estamos en procesos de trabajo colaborativo y estamos en ese momento en que vamos a fusionar todos los proyectos. Yo les dije que en principio en vivo tiene como una serie de opciones para hacer trabajo colaborativo sincrónico, pero eso no quiere decir que asincrónicamente no tenga una serie de herramientas para apoyar el trabajo colaborativo. Esta es una de las herramientas mediante las cuales yo puedo trabajar de manera colaborativa y al finalizar, una persona que básicamente está liderando el ejercicio se encarga de funcionar los hallazgos y los procesos que están haciendo todos los colaboradores del equipo. Eso en términos de la importación. A nivel de la creación, aquí podemos ver en este menú cómo puedo crear desde cero elementos fundamentales de mi proyecto. Entonces están los memos, que ya vamos a entrar a describir un poco qué es, relación, los códigos, los documentos, los casos conjuntos y también las carpetas. A nivel de exploración, tenemos básicamente concentradas las opciones de búsqueda y análisis de la información. Si bien les conté hace un rato, por ejemplo, acá tenemos concentrada la información de frecuencias de palabras, búsquedas automatizadas de texto y consultas, por ejemplo, de la matriz de codificación que me permite intersectar información para encontrar, por ejemplo, qué cruces a nivel de códigos puedo tener. Y a nivel de consultas también me permite, digamos, generar reportes de las codificaciones o de las categorías, referencias cruzadas, comparación de codificación, que sirve muchísimo cuando tengo ejercicios colaborativos, porque me permite ver qué diferencias hay a nivel de codificación entre un colaborador y otro. Hacer ejercicios, digamos, de intersección sobre algunos participantes, y a nivel de grupo me permite también, digamos, hacer análisis contrastando, por ejemplo, el tema de variables y de cosas. Finalmente, en esta parte, en la segunda parte del menú explorar, se concentran todas las herramientas visuales, ¿sí?, de mi interfaz. Entonces, aquí tenemos desde las gráficas más tradicionales, que son las gráficas de barras, los mapas jerárquicos, que ahorita podemos tener una visualización. También tiene mapa del proyecto, mapa conceptual, que tiene una similitud grande en términos estéticos, el mapa mental y finalmente, por ejemplo, los diagramas que están encargados de hacer lecturas comparativas entre elementos. Finalmente está el menú de compartir, que básicamente concentra todas las funcionalidades relacionadas con la manera en que yo puedo exportar mi proyecto y básicamente versionar mi proyecto. Y la última sección es la de módulos, que es la que les cuento que aunque esté visible en la interfaz, estos dos, por ejemplo, son funciones adicionales por las que en principio debemos generar un pago adicional para poder interactuar con ellos. Transcription es particularmente un servicio de transcripción automatizada que en los últimos años ha tomado un auge importante, sobre todo cuando estoy enfrentada a un número importante de entrevistas, básicamente porque la transcripción automatizada puede tomar muchísimo menos tiempo. La precisión con la que hace la transcripción está entre el 85 y el 90%, y digamos que la revisión final se concentra más en detalles ortotipográficos del texto. Entonces, realmente puedo ahorrar muchísimo tiempo en este ejercicio de transcripción. Eso respecto al menú principal. Ahora, en la banda azul o el menú de color azul que debo adicionar, digamos, tiene esta modalidad de ser plegable o desplegable, puedo encontrar los elementos más importantes de mi proyecto y básicamente se configura como un acceso rápido. Entonces, aquí a nivel de importación tengo acceso a mis archivos
Inicialmente, por ejemplo, acá, si ustedes ven, tengo un archivo a nivel de mi carpeta principal, pero si se fijan, hay un pequeño piquito que indica que hay un menú desplegable. En este caso, y para mostrarles, por ejemplo, a nivel de encuesta, esta información en realidad debería recaer o estar organizada aquí. La voy a arrastrar y la voy a seleccionar. A nivel de archivos, entonces, tengo un audio, tengo la información de mi bibliografía, aquí 2 ejemplos de cómo lo traigo manualmente y acá 7 ejemplos de cómo lo traigo a través de un gestor bibliográfico. Tengo mi encuesta, tengo entrevistas, tengo grupos focales, tengo archivos multimedia, en este caso es un video, y tengo las capturas que hice a través de Ncache, de la información. Ahora, esto, digamos que me permite navegar rápidamente a través de archivos, carpetas nuevas para hacer estas selecciones, pero si ustedes también quisieran, podrían tener toda esta información no discriminada en esta carpeta principal. Ahora, a nivel de clasificaciones de archivos, acá un poco retomando lo que hablamos en la parte de importación, tendría por una parte la información de las variables o sociodemográficas a nivel de mis entrevistas. Entonces, si ven, aquí por ejemplo tengo 3 atributos que estarían caracterizando a los participantes de mis entrevistas, teniendo en cuenta el género, la edad y la certificación social. Y tengo otra que se llama referencia, que particularmente está relacionada con los metadatos que recuperé en el caso de mis archivos en Ncache, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque yo, por ejemplo, en el caso de referencia, puedo abrir la hoja de clasificación y puedo empezar a revisar estos metadatos. Puedo revisar los títulos, la manera en que los refieren, las fechas de ingreso, los años de las publicaciones, los autores que están involucrados. Y tengo digamos, en principio, una captura automática de esta información. Igual, si eventualmente yo requiriera, por ejemplo, hacer alguna modificación porque algún dato no fue traído de manera correcta, puedo entrar directamente a editar la información que está ahí consignada. Esto a nivel tanto de referencias como de entrevistas. Tengo la misma visual, acá estoy caracterizando los documentos que tengo y básicamente bajo estas 3 variables. Lo cual, digamos, también me permite hacer unos cruces estratégicos al momento de hacer análisis de información. Por otra parte, a nivel de organización, en el submenú de codificación, a nivel de códigos, tengo una estructura que creo, ¿sí? De manera diferencial. En este caso, por ejemplo, las entrevistas en las que estoy trabajando en este documento son de violencia intrafamiliar. En este caso, por ejemplo, generé unos códigos desde cero y la información que refiere aquí es respecto a cuántos documentos he codificado con esta estructura y el número de referencias básicamente va haciendo el conteo de los segmentos de información a los que voy asociando cada uno de los códigos. Visualmente, en, digamos, nuestra interfaz de trabajo, la mayor parte del tiempo va a ser la siguiente, y es, yo voy a tener acceso a mi parte o a mi libro de códigos, voy a tener acceso a mis entrevistas, en este caso, por ejemplo, voy a abrir la entrevista número 1 del actor 1. Aquí, por ejemplo, el tema de que este trabaje y me traiga como los elementos de acceso rápido, me permite interactuar entre archivos y códigos, y eso, digamos, hace que el software dinamice como este tema, facilitando las visualizaciones. Y finalmente, la otra parte que es muy importante que recuerden y que deben tener inicialmente en mente es la activación a través de estas bandas de codificación. Aquí, por ejemplo, tienen la opción de codificar o de mostrar todas las codificaciones. Y digamos que el tema o la desventaja de esta visualización es que si yo estoy haciendo un seguimiento a mi codificación, voy a tener que desplazarme con la barra de navegación versus si escojo, por ejemplo, codificación reciente,
en la que solo me van a aparecer los últimos códigos en los que hice un ejercicio. ¿Ven cómo cambia el mapa? En este caso ya, por ejemplo, no tengo una barrita en la que debo desplazarme, sino que tengo un acceso visual rápido a los códigos con los que estaba interactuando. Básicamente, esta es la interfaz de trabajo con la que voy a tener una gran parte de interacción porque digamos que una de las grandes funciones o de las grandes acciones que tenemos que hacer en el marco del software es clasificar esta información. En términos de los segmentos de información, si ustedes ven, las bandas de codificación además me permiten visualizar, por ejemplo, este código se llama relación con el path. Y cuando yo, por ejemplo, me posiciono en una banda y la activo, me permite tener una visual completa de cuáles son los segmentos de información que he codificado bajo ese código. Si me fuera relación con la madre, el mapa cambia. Si me fuera relación con los hermanos, solamente tengo este. Y, por ejemplo, ya en otros tipos de segmentos de información, encuentro solamente segmentos asociados a códigos puntuales. Ahora, para crear y relacionar códigos, básicamente, aquí les voy a mostrar de manera muy rápida. Para crear un código desde cero, simplemente debo irme a mi interfaz principal y con clic derecho puedo crear un nuevo código. Aquí, por ejemplo, voy a poner código prueba. Y este código ha sido creado en la parte superior. ¿Listo? Sin ningún problema. Aquí, si se fijan, este código prueba no tiene ninguna estructura relacional con ningún documento, ¿sí? Lo creé desde cero. Es un código que carece de información. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera agregar información a ese código, tengo dos opciones. Voy a tomar un segmento aleatorio de información, por ejemplo, este, y voy a apoyarme, si se fijan, en la parte inferior tengo un menú de navegación de código. En la opción que dice codificar en, tengo una barra, básicamente, o un buscador. Y si, por ejemplo, ahí pongo código prueba, el 1 va a sugerir porque va a detectar que ya tengo un código que tiene ese nombre. Entonces, simplemente debo ir, desplegar hacia abajo y dar Enter. Y si se fijan, bueno, lo primero es que código prueba aparece en mi banda de codificación, pero adicionalmente código prueba está a nivel de los archivos y referencias, entonces ya lo incluye a nivel de contexto. Ahora, por ejemplo, otra manera de codificar esta información en un código que ya tengo creado previamente, aquí voy a seleccionar otro fragmento aleatorio de información, es tomar el segmento con clic izquierdo sostenido, arrastrar hasta el código en donde quiero segmentar esa información, en este caso código prueba. Y en este caso, digamos, vemos cómo se agrega información a nivel de referencia. En archivo no cambia porque estoy exactamente en el mismo archivo, pero las referencias, los segmentos de información sí se incrementaron en uno adicional. Entonces, de esta manera hago codificaciones tanto partiendo desde cero como cuando ya tengo que relacionarlo directamente con alguna documentación. Otra cosa importante a nivel de códigos que es importante que tengan presente es que estos códigos son interactivos. Si bien yo los puedo ver acá y estoy viéndolos, digamos, desde esta interfaz, si yo quisiera saber qué información puntualmente estoy recabando en relaciones sociofamiliares, puedo hacerlo directamente haciendo clic en el código de mi interés. Y él va a desplegar una pestaña adicional en la cual me va a mostrar rápidamente el reporte de información que he ido asociando a este código particular. Ahora, una cosa importante a nivel de códigos, si lo vemos aquí rápidamente, es el tema de los ejercicios jerárquicos. Si se fijan, por ejemplo, factores asociados a relaciones sociofamiliares y tipos de violencia están en el mismo nivel jerárquico. Y si yo despliego, por ejemplo, factores asociados, voy a encontrar que tengo dos códigos subordinados, igual que en relaciones sociofamiliares y en tipos de violencia. ¿Cuál es como la diferencia principal ahí para poder subordinarlos? La primera es que metodológicamente tengo que tener como las claridades de cómo organizo mi información. Inicialmente, desde esta interfaz de códigos, solamente voy a poder plantear relaciones jerárquicas, ¿sí? Entonces,
Para un primer ejercicio de análisis puede servir mucho, posteriormente tal vez requiera complejizarlo, ya les muestro qué opción tenemos para complejizar esos análisis, pero inicialmente aquí podemos hacer ese ejercicio de subordinación. ¿Cómo lo hacemos? En principio es supremamente sencillo, simplemente deben hacer clic izquierdo seleccionando el código que quieren como jerarquizar o subordinar y con un arrastre, aquí funcionamos mucho bajo esa práctica de arrastrar los elementos o la información, la activan y por ejemplo en este caso voy a poner mi código prueba en factores asociados. Se posicionan en la categoría, digamos, en la que quieren que esa categoría se subordine y básicamente hemos agregado código prueba a factores asociados. ¿Listo? Ahora, a nivel de eliminación de la información, en principio, si yo, por ejemplo, quisiera eliminar esta última información que recabé aquí, simplemente debo posicionarme, aquí, por ejemplo, voy a hacerlo en relación con el padre violento porque es información que codifiqué hace bastante tiempo, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, quiero eliminar esa codificación porque en un ejercicio de relectura me di cuenta que no es tan oportuno ese ejercicio que estoy haciendo. Simplemente activo la banda de codificación, en este caso ya situé que él ha seleccionado el fragmento de información y con clic derecho le pido que borre la codificación. En este caso, si se fijan, la banda de codificación ya no tiene particularmente esa información y si voy aquí a nivel de relación con el padre, sigue apareciendo el código, pero ya no me aparece el segmento de codificación. Si yo, por ejemplo, quiero revertir porque justo eliminé ese y no quería eliminarlo, pueden apoyarse con control Z. Sí, tiene como ese principio de revertir algunas acciones que hicimos recientemente. Con control Z podemos, por ejemplo, activarlo y si se fijan, acá ya está en color rojito, pero aquí nuevamente encontramos el segmento de información que acaba de recuperar. Notas precisas o importantes que deben saber al momento de trabajar con los códigos es que es diferente eliminar una codificación desde la banda, porque lo que le estoy diciendo ahí es, quiero que borre este segmento de información que asocié a este código, a cuando lo borran a nivel de la estructura de códigos, porque si la borran a nivel de estructura de códigos, desaparece por completo el código. Es decir, si tenían, por ejemplo, no sé, yo quería eliminar relación con el padre violento y terminó eliminando relación con el padre tenía otras codificaciones que me eran útiles. Entonces, incluso cuando ustedes estén en proceso de descarte de la información, de ver qué códigos incluyen y qué códigos no incluyen, la sugerencia es no eliminen los códigos, apóyense de las herramientas visuales que tienen Vivo para poder marcar, por ejemplo, una categoría que entra en desuso. En este caso voy a cerrar aquí para mostrarles. Si ven, por ejemplo, acá tengo un icono que muestra un color. Vamos a poner que relación con padre violento es una categoría que va a entrar en desuso. Por ejemplo, aquí lo pongo en rojo. Y ya, por ejemplo, podría hacer filtros de información teniendo en cuenta estos colores. Y podría hacer esos filtros teniendo en cuenta cuáles están marcados como rojos, ¿cierto? Y decir, bueno, esto es susceptible a ser eliminado, pero por ahora no lo voy a eliminar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque sobre todo cuando estamos enfrentados a investigación cualitativa, incluso a revisión bibliográfica, el esquema funciona como una espiral. Entonces hay muchas idas y venires entre el ejercicio analítico, cosas que al principio queríamos incluir y a medida que va avanzando el análisis de la información vemos que de pronto no es tan pertinente y decidimos excluir, o cosas que inicialmente no creíamos que tenía tanta potencia y terminamos incluyendo debido al tema y como, digamos, la información que aporta todas las tipologías de recolección. Entonces, en ese sentido, es que les sugiero que ya, al ser un proceso tan dinámico, traten de prescindir de la opción de eliminar. Entonces, bueno, eso en términos de la interfaz principal. Vamos a ir más abajito. Códigos, por ejemplo, tiene otras funcionalidades. Aquí, por ejemplo, esta particular
brevemente, que es donde me interesa detenerme, simplemente para mostrarles que hay algunas automatizaciones e invitarlos a usarlas y a probarlas. Estos subcódigos, que también funcionan como las subcarpetas de archivo, básicamente son informaciones automatizadas que ha generado en vivo en este proyecto. Entonces, en el caso de temas codificados y para acceder, por ejemplo, a esta funcionalidad, en principio deben ir a explorar a la opción asistente de consultas. Aquí un pequeño anuncio, y es que no sé si lo han visto, pero básicamente me acaba de aparecer el recordatorio de cada 15 minutos para que vean cómo se activan, por ejemplo, estas funcionalidades respecto a la seguridad de la información. Aquí le decimos que sí. Aquí en asistente de consultas voy a tener una serie de apoyos para buscar términos automatizados. En este caso, por ejemplo, pueden identificar términos que ocurren de manera frecuente, buscar contenido según cómo está codificado, buscar intersecciones de codificación entre listas de elementos. Y si directamente, por ejemplo, se van a nivel de entrevistas, y ponen codificar automáticamente, van a tener otro asistente de codificación automática. ¿Listo? Para que puedan probar las dos funcionalidades de asistente. En este caso tenemos identificar temas, sentimientos, identificar por nombre del orador, identificar según el estilo y la estructura de la documentación y hacer una sugerencia de sus códigos a partir de codificación existente. Esta particularmente funciona muy bien cuando la densidad de la codificación es muy amplia, ¿sí? Más o menos, no sé, 30, 40 documentos, podría darnos un ejercicio más preciso. Sin embargo, acá particularmente les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, una codificación automática que hizo a partir de una encuesta, de la encuesta que tengo. Entonces, aquí, por ejemplo, hace la discriminación entre categorías claves como necesidades, cuidado. Por ejemplo, integrantes podría darme o no ningún valor agregado del hogar, actividades y tiempo. En este caso, por ejemplo, aquí no dice ningún filtro inicial, pero por ejemplo, estas tres son categorías susceptibles a no dar mucha información. Entonces, integrantes, por ejemplo, ¿no? Actividades tampoco, en principio. Y tiempo, por ejemplo, sí, es una categoría que es de mi interés. Pero incluso la organización aquí me permite reciclar información o revisitar información. Aquí, tal como les dije en los códigos, también pueden acceder a los reportes de código haciendo doble clic. Y aquí básicamente van a ver el tipo y sugerencia de datos que él hace respecto a estos recursos de información. Para que ustedes puedan hacer un refiltro y revisar si la automatización de información tal y como está les es de utilidad o si por el contrario deben hacer un ejercicio de refiltro de la información. Aquí una cosa que había omitido comentarles, pero que es súper importante, es que estos resultados de reportes también, digamos, son susceptibles a ser codificados. Yo puedo activar directamente aquí mis bandos de codificación y puedo hacer otras codificaciones, ¿sí? Una vez teniendo como la codificación previa. Entonces, no es excluyente. Mis reportes de codificación me ayudarían a filtrar o tener como temáticas más puntuales y eso, digamos, puede optimizar el proceso de reclasificación de la información. Listo. Esto respecto a códigos, sentimientos, por ejemplo, hace parte de lo que les mostré ahorita en términos de las codificaciones automáticas. Está esta opción que es identificar sentimiento. Aquí, por ejemplo, después del análisis de sentimiento de mi encuesta, él solamente detectó un sentimiento moderadamente negativo, pero aquí es muy importante que tengan en cuenta que necesariamente siempre hay que hacer registros de la información. ¿Por qué? Porque este tipo de inteligencias artificiales funcionan con colecciones de palabras. En este caso vamos a leer sucintamente qué es lo que él clasifica como moderadamente negativo, y es una tarea que requiera de mucha atención plena para evitar incidentes o accidentes. Aquí algo de contexto, y es que estamos hablando de las actividades relacionadas con el cuidado del hogar. En realidad, él acaba de posicionar o de hacer el filtro de moderadamente negativo porque encuentra estas dos palabras, incidentes o accidentes, ¿sí?
Pero en el marco más global podemos ver que la participante o el participante está hablando de un ejercicio que requiere de cierta disposición, ¿sí? Entonces casi que lo enmarca en un ejercicio mucho más preventivo, pero no está haciendo referencia a algo que podríamos denominar negativo, per se. Entonces, dependiendo también del alcance de la investigación, es importante hacer estos refiltros. ¿Dónde puede ser muy útil usar estos análisis de sentimientos? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, procesos o investigaciones de impacto sobre alguna práctica o proyecto específico, a nivel de investigación de mercado también, digamos, puede perfilar muchísimo más este análisis de sentimientos. En general, como les digo, funciona con colecciones de palabras, así que sí o sí siempre va a ser necesario hacer un registro de la información. Ahora, yo les dije que los códigos se organizan de manera muy jerárquica, ¿cierto? Pero hay ocasiones en donde, por ejemplo, no sé, por ejemplo, factores asociados podría estar relacionado con tipos de violencia, ¿cierto? Y yo quiero enmarcar más bien que hay una relación casi de consecuencia, ¿sí? Si per se, por ejemplo, están estos factores, la posibilidad de que se presenten escenarios de violencia intrafamiliar aumenta, ¿sí? Respecto a estas expresiones o tipos de violencia. Para esto, yo, por ejemplo, tengo mi otra opción que se llama relaciones. En el caso de relaciones, funcionan básicamente como un código. El objetivo de las relaciones es ayudarnos a hacer el proceso de metaanálisis, ¿cierto? Aquí, cuando yo una vez he hecho mi primer ejercicio de codificación y he descrito la información, puedo pasar a esta sección de relaciones. ¿Por qué? Porque me permite elevar la manera en que convergen todos esos códigos dentro de mi grupo de datos. Aquí les voy a mostrar de manera sencilla cómo creamos una relación. En este caso, damos clic derecho, relación nueva. Aquí, por ejemplo, nos va a pedir que situemos de dónde vamos a sacar. En principio, pueden establecer códigos a nivel de archivos, a nivel de códigos, como quieran hacer. En este caso, yo quiero relacionar dos cosas. Quiero decir que los factores asociados, aquí, por ejemplo, tengo la relación de asociación, pero yo en cambio no quiero poner asociación. Yo quiero usar otra relación, por ejemplo, en este sentido, en un solo sentido, que diga en consecuencia, o sí, voy a poner en consecuencia. No sé si sea la terminología más adecuada, pero para ejemplificar voy a usar esto. En principio le voy a pedir que sea un tipo de relación predeterminada para que la agregue. Y hasta voy a ponerle el otro código con el que lo quiero asociar. En este caso, por ejemplo, tipos de violencia. Le doy a aceptar, aceptar. Y si se fijan, aquí tengo mi relación. Inicialmente, y si me posiciono, va a sacar la leyenda de básicamente qué es lo que estoy haciendo. En este caso, factores asociados en consecuencia, tipos de violencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para codificar información a través de relaciones? Prácticamente funcionan de manera muy similar a cómo funcionan mis códigos. Entonces, aquí voy, por ejemplo, a abrir la entrevista 1 del actor número 2 y en vez de irme a mi interfaz de códigos, me voy a ir a mi interfaz de relaciones. Aquí voy a elegir de manera aleatoria un segmento de información, por ejemplo este, y voy a arrastrar y llevar y voy a codificar en violencia intrafamiliar. Entonces, básicamente se activa de la misma manera. Algunos cambios en la creación, pero en términos de funcionamiento, la misma dinámica. Para visualizar, por ejemplo, la información que voy condensando a nivel de relación, también simplemente activando doble clic, puedo tener la visualización de los recortes y nuevamente, solamente para recordar y rectificar, puedo activar la codificación y puedo incluso volver a hacer un ejercicio filtro de información haciendo nuevas codificaciones a partir de esta interfaz. Bueno, eso respecto al tema en general de organización y codificación. A nivel de casos, digamos que la diferencia puntual entre el trabajo que podemos hacer a nivel de archivo y a nivel de casos
son unidades analíticas de información. Aquí les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Recuerden que, digamos, estoy tratando de recabar de manera muy amplia todas las funcionalidades. Los casos, básicamente, el primer ejemplo más funcional que se me ocurre es cuando en el marco de mi investigación yo tengo, por ejemplo, 16 participantes. Y de cada uno de mis participantes tengo 2 entrevistas, un grupo focal, tengo una imagen de cartografía social, tengo estas 4 tipologías documentales. Y yo podría hacer ese análisis por separado de mi documentación, pero en realidad quiero ver la trayectoria de la narrativa y de los discursos de ese participante en todos los encuentros que hemos tenido. De esta manera, cuando yo uso el caso, lo que hago es centralizar la información que he recabado en todas estas tipologías documentales y convierto a ese participante y todas sus tipologías documentales en una unidad única de análisis. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel de casos, yo, por ejemplo, en el A1, que es donde tengo realmente variedad, encuentro, por ejemplo, estas tipologías documentales. Entrevista número 1, entrevista número 2 y, por ejemplo, tengo una información de encuesta. Para poder ver todo esto al mismo tiempo y no por separado, creé este caso. Si yo doy doble clic en este caso, voy a ver que tengo un documento condensado en donde tengo los archivos de mi encuesta, esta es la información de la encuesta, esta es la información de mi entrevista, y esta es la información de la entrevista número 2. Sí, tengo un solo archivo. Lo bueno de esta visualización es que eventualmente yo puedo requerir hacer un ejercicio analítico discriminado. Entonces, estas subcarpetas tienen la información de estos archivos, pero de manera unitaria. Entonces, acá, por ejemplo, solo tengo la información de mi encuesta. Aquí, por ejemplo, solo tengo la información de mi entrevista, número 1. Y también tengo acceso a mi entrevista número 2, de manera diferente. Entonces, esto es como muy oportuno y muy interesante cuando tengo como estas hibridaciones, porque a nivel, por ejemplo, de análisis también me permite como tener un alcance mayor. Ahora, hay otro subconjunto a nivel de organización. Esto ya tiene que ver muchísimo más con otras herramientas para la codificación. Recuerden que les dije que en su momento en vivo también pensaba muchísimo en cómo apoyar el proceso de análisis. Entonces, aquí sí tuvo como un ejemplo puntual y es que generalmente cuando estamos ya haciendo el ejercicio de análisis y clasificación de la información, nosotros tenemos pequeños insights o pequeñas ideas en el proceso. Generalmente hacer ideas y no tener dónde registrarlas terminan constituyéndose en ideas volátiles que no se concretan. En este sentido, en vivo ha creado o bueno, consolida esta herramienta de memos con el objetivo de que nosotros podamos tener algunas consideraciones generales, por ejemplo, en este caso, sobre la información que vamos a recabar. Entonces, ¿qué ventaja tiene usar, por ejemplo, el memo? El memo me sirve, por ejemplo, en este caso, para agregar información estratégica, ¿cierto? Consignar como esas reflexiones, pero también, por ejemplo, en este caso, yo quiero ver vínculos, me permite tener una interacción global con los elementos de mi proyecto. Es decir, yo acá estoy diciendo, en el marco de un ejercicio de investigación de corte etnográfica, recopilamos 3 entrevistas, 4 grupos focales con personas con diversas características de inclusión, edad, estratificación social y género. ¿Qué he puesto yo en mis hipervínculos? He puesto la información que estaría sustentando este tema, que tengo, por ejemplo, una característica de inclusión bastante diversa y, por ejemplo, la información de mis cosas. Estos vínculos los puedo agregar, por ejemplo, aquí voy a seleccionar este apartado para mostrarles que puedo, en términos de elementos existentes, hacer hipervínculos de mis archivos, de mis códigos, de mis casos. Si, por ejemplo, acá quisiera dejar referenciado el caso, por ejemplo, no sé, número 1, puedo agregar, ¿sí? Y es una manera de justificar y darle un poquito más de dinamismo. ¿Por qué es importante el memo? Diríamos, en el marco del trabajo colaborativo, por ejemplo, se vuelve indispensable
Esto teniendo en cuenta que todo mi equipo de trabajo digamos, haga el proceso de investigación en este software. ¿Por qué? Porque, digamos, si tengo un equipo híbrido, es decir, donde 2 personas tienen el software y 3 personas trabajan de manera más manual, el memo va a perder potencial porque al exportarlo, él no pierde como esta dinamismo o esta interactividad. Entonces, es importante trabajar el memo teniendo en cuenta como esas consideraciones. Básicamente porque si yo, no sé, estoy trabajando con un colega y él me deja este marco o esta reflexión, yo puedo entrar a revisar bajo qué documentación él está sustentando su hipótesis o está haciendo esa consideración, por ejemplo, metodológica, para robustecer o para, digamos, interpelar un poco la interpretación que puede estar haciendo un colega. Entonces, incluso en términos de triangulación de la información o de comparación, incluso a nivel de acuerdos de intercodificación, este tipo de herramientas pueden robustecer mucho el ejercicio analítico. Ahora, a nivel, digamos, en la parte más inferior, quiero que nos situemos en el menú de explorar a nivel de consultas. A nivel de consultas, hay algo muy chévere que hace en vivo, y es que generalmente ustedes pueden generar unas líneas predefinidas en las que pueden generar unos criterios a priori de consulta. En este caso, yo me voy a ir a algunos ejemplos que tengo. Aquí, por ejemplo, codificación preliminar. Y voy a aprovechar para mostrarles una de las herramientas de análisis que tiene en. Como les dije, son criterios de consulta que quedan abiertos. Entonces, ¿esto qué me permite? Actualizar la información. Yo, por ejemplo, acá, digamos, dije, quiero que por favor tenga en cuenta esta información. Y al final de mi proyecto resulta que tengo información nueva, la puedo incorporar directamente a través de esta selección de elementos, al igual que el tema de las columnas. Pero si ven, ya tengo, por ejemplo, un ejercicio avanzado. No tendría que ingresar mi información de cero. Por eso el tema de guardar criterios puede ser muy oportuno cuando yo visibilizo que voy a tener una consulta de manera recurrente. Ahora, una vez ejecutó la consulta, él va a tener esta lectura. Aquí mostrarles inicialmente, uno, el menú por donde acceden a esta matriz de codificación. Dos, el alcance de esta matriz de codificación al momento de hacer análisis. Aquí, por ejemplo, a nivel de explorar, encuentran esta opción, se llama consultar la matriz de codificación. Una vez que estén en la matriz, se va a activar de manera diferencial un menú temporal. Si se van a matriz y van a ir, por ejemplo, a esta matriz de codificación, pueden activar a través de este menú de colores un mapa de calor. Este mapa de calor es de mucha utilidad, sobre todo cuando tenemos mucha información, porque uno, nos permite tener consideraciones metodológicas y teóricas. A nivel metodológico, yo podría detectar, por ejemplo, acá, si hay un código, por ejemplo, que no esté completamente saturado de información y que yo deba entrar a revisar si el instrumento está diseñado de manera en que esté capturando esa información o si, por ejemplo, no sé, hago un problema en el instrumento y yo debo generar un segundo encuentro para poder recabar información sobre esa categoría puntual. Entonces, es de mucha utilidad. Yo, por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño ejercicio para transponer y tener una mejor visual, no tener que avanzar tanto aquí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en un mapa de calor, en colores más verdes estarían concentradas donde se encuentran las condensaciones de información, en colores más amarillos donde encuentra intermedios de información y directamente en rojo en donde no he encontrado ninguna información. Esto a nivel del mapa de calor. Otro tema que es muy interesante es que yo a través de este mapa de calor puedo entrar a tener reportes cualitativos de mi información. Si yo hago doble clic en una de mis casillas, automáticamente él va a generar un reporte de código en el que me va a mostrar la información asociada a este tipo de documental, la información que he codificado respecto a relación con el pago. En este caso, por ejemplo, son 4 referencias asociadas a este tipo documental. Entonces puedo hacer el refiltro de donde se encuentra la información de manera diferencial por tipos documentales. Y adicionalmente tengo una opción mucho más visual, más gráfica,
en la que, por ejemplo, puedo tener el acceso a describir, por ejemplo, la forma en la que se están comportando mis datos en el marco del proyecto. Puedo apoyarme, por ejemplo, de este tipo de comparativas o, por ejemplo, de otras barras, por ejemplo, que de alguna manera me cuenten cómo se comportan los códigos, tanto a nivel padre como a nivel hijo. Inicialmente, si yo quisiera descartar alguna información, por ejemplo, aquí, no sé, no lo quiero ver a nivel de factores asociados a nivel de padres, sino a nivel de códigos hijos, simplemente elimino aquí, refresco la consulta y si se fijan, a nivel de gráfica, perdón, voy a ir nuevamente a mi gráfica. Bueno, aquí tiene un poquito más de segmentación porque creo que particularmente amplió el segmento, pero acá si ven, alcoholismo y drogadicción está, pero ya no está a nivel de código cuadro. Ahora, la matriz de codificación, las gráficas, el mapa de calor, lo pueden activar. Y todas estas consultas son susceptibles a ser exportadas. Puedo exportar mi matriz de codificación. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta matriz, el formato en el que lo exporta es tipo Excel. A nivel de gráfica, por ejemplo, puedo exportar esta gráfica en archivos básicamente de imagen con digamos, con excepción de PDF. Y digamos que también los reportes de información, aquí voy a volver a transponer, por ejemplo, estos reportes son susceptibles también a ser exportados. Podría, por ejemplo, exportar las celdas. Y él va a generar como una lectura en la que me va a permitir tener el resumen de la información. Eso respecto a la matriz de codificación. Por este lado. En términos de otros criterios de consulta, es codificación preliminar, esta es una matriz de codificación. Estas, por ejemplo, si bien son ejercicios similares a los que veíamos en criterios de consulta, esta tiene la diferencia de que son ejercicios producto de la codificación automatizada. Esta, si no estoy mal, es la de sentimientos, ¿sí? Esto también, por ejemplo, me permite aquí interactuar con la información. Y esta de aquí es la codificación de temas. Entonces, nuevamente tengo mi mapa de calor y activando con doble clic puedo tener acceso a los reportes de información. Listo. Eso en términos como de visualizaciones. Ahora, en términos de otras visualizaciones, ya hemos, por ejemplo, revisado el tema de los gráficos más tradicionales, que son los gráficos de barras. Aquí inicialmente les voy a mostrar otras herramientas de visualización que acompañan, por ejemplo, los procesos de análisis. Aquí inicialmente, por ejemplo, tengo un mapa mental. El mapa mental es supremamente importante en el marco del trabajo que hago con En Vivo por dos razones. La primera es que es un ejercicio siempre de apoyo visual. Aquí, por ejemplo, en mi mapa mental tengo la posibilidad de generar, digamos, em, de generar una estructura que me va a ayudar a entender, por ejemplo, la relación de los códigos entre sí. Aquí, por ejemplo, sobre el de violencia intrafamiliar, como ven, tengo como mis familias, entonces, violencia intrafamiliar, tengo tipos de violencia, he jerarquizado y me permite como, digamos, tener claridad sobre la manera en que interactúan desde una interfaz jerárquica, ¿cierto? Ahora, también me permite como agregar algunas ideas flotantes, si bien, por ejemplo, en este caso el tabaquismo no está integrado dentro de mi mapa mental, sino que aparece como un ejercicio o como una categoría que es importante, pero que en estos momentos de la investigación yo, por ejemplo, no sabría dónde ubicar o cómo relacionarla con la estructura de los otros códigos. Pero lo importante de este mapa mental es la funcionalidad que tiene al momento de sincronizar esto con mi estructura de código. Es decir, ustedes podrían omitir la parte en la que les enseño a crear la estructura de códigos desde cero,
a partir de la visualización de códigos e irse directamente a mapa mental. En mapa mental generan a través de estas funcionalidades, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo me paro acá en violencia intrafamiliar, se me va a activar idea relacionada, dependiente, flotante. Aquí, por ejemplo, podrían hacer su estructura de códigos. Y una vez que terminan su estructura de códigos, aquí hay una opción que en vivo les ofrece para poder convertir toda esta estructura de códigos en casos o en códigos. En nuestro, pues digamos, para nuestro ejemplo particular, me interesa agregarlo a nivel de códigos. Aquí, por ejemplo, ya tengo varios, entonces voy a generar como una subcarpeta, aceptar. Y si me voy a mi interfaz de códigos principal, tengo mi violencia intrafamiliar que está codificada, pero si me fijo, tengo un violencia intrafamiliar 2. Tabaquismo, por ejemplo, ha sido incorporado y ha sido incorporado como idea flotante, entonces lo pone al mismo nivel jerárquico de violencia intrafamiliar. Y si me fijo, aquí tengo una estructura que parte de cero, pero que trae ese ejercicio visual que yo consolidé en mi mapa mental, en mi estructura de códigos. Entonces, son dos maneras o dos rutas de poder generar un libro de códigos estructurado desde cero. La ventaja del mapa visual es que puedo, por ejemplo, tener unas relaciones adicionales al poder incluir todo el tema de por una parte la visualización y por otra parte robustecer de pronto un poquito mi análisis al tener no solamente ideas descendientes, sino también ideas relacionales e ideas flotantes. Eso respecto al tema del mapa mental. Otra visualización que es importante que tengan en cuenta está a nivel de mapas, mapa del proyecto. El mapa del proyecto, como les dije, generalmente él guarda de manera predeterminada todas estas consultas. Mapa del proyecto, por ejemplo, la va a guardar en esta interfaz. Para poder, digamos, trabajarlo, debo remitirme directamente a mis códigos. Este es un ejercicio que hago dinámicamente entre códigos y el mapa del proyecto. Y, por ejemplo, en este caso, voy a pedirle que hagamos un ejercicio que haga un reporte de mi proyecto de violencia intrafamiliar. Entonces, aquí de manera dinámica he ido incorporando cada uno de los elementos del proyecto. Y en principio, digamos, sí, los vemos un poco desordenados, pero una vez que yo ya arrastre todos los elementos que quiero asociar, puedo irme directamente al mapa del proyecto e irme a la opción de diseño y pedirle en este caso que haga un ejercicio jerárquico, ¿cierto? De esta manera voy a tener una visual. Y acá ustedes me pueden decir, bueno, pero este resultado visual básicamente estaría haciendo un ejercicio muy similar al que hace el mapa mental. Sí, y voy a tomarme aquí un minuto para abrir el mapa mental nuevamente. Y es, si bien digamos la interacción del mapa mental al momento de crear códigos y casos está activo, yo no puedo interactuar con estos componentes. El mapa del proyecto tiene ese elemento diferencial y es, yo puedo posicionar aquí mi mapa del proyecto y puedo hacer una interacción entre la visual y la información de mi proyecto. Es decir, aquí, además de ver las relaciones, si yo quisiera saber o ejemplificar, es decir, voy a asumir que estoy en una presentación de mi proyecto en términos de alcances y avances, quiero mostrar, por ejemplo, qué tipos de violencia tiene estos 5 códigos subordinados y particularmente, por ejemplo, quiero, no sé, generar una lectura sobre, por ejemplo, qué tiene doméstica, violencia doméstica. Entonces, aquí en este caso, puedo tener también una visual de mis reportes, lo que hace que esta sea una herramienta un poquito más interactiva. Si, por ejemplo, quisiera mostrar, por ejemplo, las relaciones un poco más respecto a cómo interactúan este tipo de códigos y los reportes, puedo apoyarme directamente desde esta visual. Este, por ejemplo, es, digamos, un ejercicio que hacemos dinámicamente con códigos, pero que ustedes también podrían hacer
a nivel de documento. Y acá voy a poner un ejemplo muy chiquito. Voy a adicionar una de mis entrevistas a esta estructura para que vean que también se puede incorporar. Por ejemplo, aquí voy a arrastrar esta información. Y a partir de ahí, por ejemplo, si quisiera generar una estructura para ver cómo interactúan, va a haber, por ejemplo, un cruce. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, entidad número 2 me estaría diciendo que está probablemente asociado con la información relacionada con tipos de violencia. ¿Mm? Entonces, pueden hacer incluso lecturas más interseccionales respecto al tipo de documento y los códigos, por ejemplo, que están indicados en este documento. Eso respecto al mapa de proyectos. Hay una visual que de pronto puede parecerles también muy interesante. Esta la encuentro a nivel de diagramas y es que podemos hacer comparaciones de archivos. En este caso me voy a ir nuevamente a mi menú de entrevistas y voy a comparar la entrevista número 1 con la entrevista número 2 del mismo participante. Aquí entonces tengo una visual muy interesante porque, ¿qué me estaría diciendo? Inicialmente puedo activar algunas cosas que quiero o no quiero ver. Por ejemplo, en este caso no quiero ver codificación de archivos, sino de casos. Quiero ver codificación nada más de archivos. Entonces, por ejemplo, aquí me podría estar diciendo, mira, en la codificación número 1 tienes todos estos documentos, tienes todos estos códigos, pero en el encuentro número 2 no tienes nada en común con esta entrevista, a pesar de ser el mismo participante. A nivel, por ejemplo, de comparación, si agrego la codificación de casos, me está diciendo, bueno, mira, aquí tú, este documento y este documento tienen en común esta clasificación de casos, ¿cierto? Y particularmente esta entrevista de acá tiene esta relación de acá. Entonces, la parte interesante es que en la mitad estaría viendo la intersección o los atributos, documentos, códigos, casos que hay en común entre mi archivo número 1 y mi archivo número 2. Y en los extremos estaría teniendo la visual de cuáles son esos elementos diferenciales de cada uno. Esto, por ejemplo, a nivel de código. También lo puedo hacer a nivel de código. Entonces, aquí voy a generar una comparación de códigos. En este caso, entonces, por ejemplo, aquí voy a pedirle que haga una relación entre factores asociados y tipos de violencia. En principio me va a pedir que sea más específica, entonces voy a ir entre violencia doméstica y violencia sexual y revisar si hay cosas en común. Entonces, mire, por ejemplo, aquí que me estaría diciendo, mira, aquí a nivel de casos, estos son los diferenciales. Entonces, mientras que doméstica, por ejemplo, tiene el caso asociado de definiciones de violencia intrafamiliar y tiene asociado esta bibliografía, este particularmente, violencia sexual, solamente lo encuentro a nivel de cartilla de prevención de violencia intrafamiliar. Lo que tienen en común es la descripción de que ambos son documentos bibliográficos. Entonces, este tipo de comparaciones pueden servir a muchos niveles cuando yo tengo un ejercicio tenso de codificación y me interesa ver las intersecciones, por un lado, de información entre documentos y o la intersección de información a nivel de código. Para terminar con la parte visual, el último mapa que quiero mostrarles es a nivel de mapa jerárquico. Aquí, por ejemplo, me voy a ir a la parte de códigos. Y aquí mostrarles rápidamente esta visual. Esta es otra manera de tener un reporte del proyecto apoyados en una herramienta completamente visual. En este caso, puedo ver a través de la diferencia de colores donde se concentra la densidad de información. Por ejemplo, violencia intrafamiliar está en la parte superior con un color muchísimo más potente que implica que tiene condensada la mayor parte de información. Luego, por ejemplo, relaciones sociofamiliares, tipos de violencia y factores asociados tienen un café, pero mucho menos intenso. Y en la parte de los códigos hijos está completamente plano. Esto me permite ver, por ejemplo, el ejercicio de jerarquización dentro de mis códigos. Ahora, adicionalmente, la distribución, es decir, el espacio que ocupan los cuadros, estaría dando cuenta sobre qué tanta información tengo en determinada categoría. Pero no solamente tengo esta visual grande, sino que, por ejemplo, en este caso, donde tengo como tantas jerarquizaciones,
puedo entrar directamente a interactuar con los códigos subordinados propios de esas categorías. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo una visual más puntual de cómo funcionan o cómo se dinamizan estos ejercicios a nivel de los códigos hijos. Entonces, por ejemplo, tengo la relación con el padre, la relación con padre violento, relación con la madre y relación con los hermanos. Entonces, al posicionarme, también me despliega una leyenda diferencial en la que me permite revisar cuántas codificaciones tengo. También, digamos, este mapa jerárquico o esta visual se apoya de un resumen en el que también si eventualmente tienen como alguna dificultad interpretando alguna información, pueden remitirse directamente a, a este cuadro para hacer un ejercicio de lectura complementario respecto a la información que han recabado. Esto, por ejemplo, también es susceptible de ser exportado y de ser utilizado, por ejemplo, a nivel de informe final para poder ejemplificar cuál ha sido el movimiento de los archivos. Finalmente, después de revisar visualizaciones, tenemos la parte de reportes. Aquí comentarles que a nivel de plantilla, en Vivo tiene algunas automatizaciones para la salida de información. En principio, el más común, el que solemos con mayor frecuencia usar, es este último, que me permite sacar masivamente información, pero también están como los reportes de texto un poquito más segmentados por elemento clave de información. Aquí voy a simplemente activar esta funcionalidad para mostrarles brevemente cómo se vería. Inicialmente, entonces, lo primero que puedo observar es que tengo una interfaz en la cual puedo hacer una visual de la estructura de los códigos y de la manera en que él va a traer ese reporte y a nivel de relaciones, ¿cierto? Ahora, esta visual pues no es de pronto la más cómoda para interactuar con el documento, razón por la cual casi siempre la sugerencia es exportar los resultados del informe. En este caso voy a poner 33060, resultados informe final. Aquí voy a ir a descargas y voy a buscar mi archivo. Y básicamente la visualización que voy a tener de mi documento es un ejercicio bien particular porque lo que hace es, por una parte, darme la ruta del código que está describiendo, me está diciendo a qué sección pertenece y posteriormente va a hacer o va a recabar la información, ¿cierto? De lo que estoy trayendo. Entonces, por ejemplo, acá están los fragmentos de información que asocia. Por ejemplo, esto es información de tipo encuesta. Me voy a ir 2 segundos a la información más cualitativa, pero no de encuestas, sino de entrevistas. Aquí, por ejemplo, entonces está situando el código, el conjunto de datos que es archivos, y aquí, por ejemplo, está haciendo parte ya de las informaciones cualitativas que tiene esta información. Entonces, él hace esto discriminando la categoría genérica, después hace un reporte de la categoría genérica principal, después hace un reporte a nivel de categoría principal y hija. Entonces, el nivel de detalle en el que me entrega este informe genera ciertas duplicidades de información, por lo cual no siempre va a ser óptimo, digamos, esta salida de información, pero si yo, por ejemplo, lo que quiero es como una rendición de cuentas muy global de qué fue lo que hice, en ese proyecto, este informe puede ser de mucha utilidad. Ahora, para finalizar, digamos, el último tema, el repaso, digamos, o el paneo general de todo lo que pueden hacer con En Vivo, quiero mostrarles cómo pueden compartir y exportar información una vez que ya tienen consolidado el proyecto o que quieren entregar, no sé, copias parciales de los proyectos. Entonces, inicialmente, a nivel de compartir, tenemos la opción de exportar proyecto. Aquí tener en cuenta que en general, digamos, hay algunas diferencias entre los sistemas operativos Mac y Windows. Y aquí particularmente tenemos como esa opción de exportar de manera diferencial. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en mi proyecto, ser usuaria Windows,
y tener que compartir mi archivo a un usuario Mac. Entonces puedo apoyarme de este ejercicio. A nivel de proyecto RFIQ-DA es un formato genérico con el que se intercomunican un software de análisis cualitativo. Ese tiene algunas limitaciones porque digamos que el objetivo es tratar de salvar el proceso de codificación de la información y es una manera en la que yo podría migrar ciertos proyectos que tengo en otro software a un nuevo software. Pero, digamos, no está exento de tener algunas fugas de información, por lo cual digamos que en principio, pues es un proyecto que me ayuda a conservar algunas partes estratégicas de mi investigación, pero no necesariamente va a traer íntegramente toda la información. Ahora, en este caso, yo por ejemplo voy a hacer la copia a nivel de Windows. Aquí en examinar le voy a dar la ruta, por ejemplo, en la que quiero exportar esa información. Aquí a nivel de elementos, esto es una elección muy chévere. Aquí particularmente les voy a mostrar dos funcionalidades. La primera es que yo puedo seleccionar todos porque quiero hacer una copia íntegra del proyecto, tal y como está. Pero hay otras ocasiones, sobre todo cuando estoy haciendo un trabajo colaborativo, en los que mi interés recae en, por ejemplo, en el marco de un ejercicio piloto con mis colaboradores. Quiero hacer un ejercicio en el que todos vamos a partir de la misma base de categorías. Por ende, no me interesa compartir ningún otro elemento, solo quiero compartir esta información a nivel de código. Entonces, solamente selecciono mi carpeta de códigos, si le doy a aceptar y le doy la ubicación, en este caso, por ejemplo, 123.08.30 en plantilla minuto, voy a ponerle así para distinguirlo, y le doy guardar, aquí le pido que acepte, aquí me va a salir un pequeño interfaz para guardar, una vez dado eso y una vez haga la exportación y la finalice, voy a cerrar aquí y voy a ir buscando en mi archivo de descargas y voy a abrir mi plantilla. Algunas consideraciones adicionales que deben tener en cuenta es que en vivo es un poquito receloso, entonces no les va a dejar abrir más de un proyecto a la vez, para que lo tengan súper presente. Otras consideraciones importantes es que al momento de importar la información, se fijen claramente que no tengan los documentos, perdón, abiertos en otro lugar porque va a generar conflicto, les va a decir que no va a poder importar la información, pero en realidad es porque ustedes tienen abierto ese documento en algún otro lugar. Y digamos que acá ser muy clara o muy claros, perdón, muy claros respecto a la ubicación de los archivos. Eso es supremamente importante para evitar también la fuga de información o pérdida de información involuntaria. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en mi plantilla, ustedes ven que tengo archivos, clasificaciones de archivos está en 0, casos está en 0, clasificación de casos también, y si me voy a mis consultas, por ejemplo, no tengo nada, a nivel de memos tampoco. Pero exceptuando, si me voy a mi paneo de códigos, no solamente tengo los códigos de la carpeta principal, en donde además tengo como todo el tema de las violencias intrafamiliares. Obviamente aquí todo está en 0 porque la relación o el conteo de los archivos y las referencias las hace obviamente de manera simbiótica con los documentos y al retirarle los documentos, pues obviamente todo aparece en 0. Entonces tengo esta información, pero también además me trae la información de mis códigos descendientes, ¿sí? Entonces aquí, ya partiendo de esta plantilla, digamos que puedo solventar varias cosas. Uno, que es algo que no hablé cuando estábamos tratando el tema de los códigos, y es que generalmente esta estructura de códigos es importante concertarla de manera previa con el equipo para evitar duplicidad. Les muestro acá un ejemplo muy sencillo y es que si yo, por ejemplo, en vez de tipos de violencia, pongo tipos de violencia, él no va a interpretar que este tipo de violencia está hablando exactamente de este tipo de violencia, sino que los va a dividir y va a pensar que son dos códigos distintos. Pero en realidad yo no quiero eso, yo quiero fusionar.
En principio, el proceso de fusión es muy sencillo. En este caso les voy a mostrar rápidamente. Aquí, por ejemplo, solamente deberían dar seleccionar, cortar y literalmente fusionar en el código seleccionado para mitigar este tema. Y ahí, por ejemplo, hemos fusionado los dos códigos, no va a tener mayor problema. Pero piensen que ustedes están trabajando con 5 colegas. Imagínense que tengan que fusionar 4 tipos de violencia distintos, ¿sí? Eso mitiga la optimización, por un lado, del software, del alcance, esté teniendo una duplicidad de información súper importante que además colapsa un poquito con información innecesaria, mi software o mi proyecto. Y 3, para la persona que está encargada de fusionar, le estamos poniendo un trabajo adicional. Entonces, ese proceso de fusión puede terminar siendo muy traumático porque hay muchas cosas que él va a tener que hacer de manera manual. Si en cambio todos partimos de la misma plantilla y no efectuamos modificaciones, cuando hagamos las fusiones, él automáticamente, al hacer la fusión de proyectos, va a identificar las coincidencias entre códigos y las va a fusionar de manera automática. Entonces, también para que tengan en cuenta esa recomendación al momento de trabajar el tema de la exportación, por ejemplo, a nivel de plantillas, es muy funcional trabajarlo de esta manera.